queréis, fallo la primera entro. Que los ideales de Doña y de Jesús Ibáñez, el anarquismo, socialismo puro, aquella preocupación por la mellora de la sociedad, quedaron pa prou como parece indicar el to narrador caxero de banca, ou non? Que cabrón. Bueno. Vale. Contéstatelo después. ¿Veis por qué encargué a este hombre? Aparte porque hay un cónsul, porque fue un embarque hacerme la presentación total, porque este hombre llegué a hacer las presentaciones con PowerPoint y colorinos y para adelante y para atrás, pero también sabe improvisar y decir muchas mentiras. Tengo que pagar el peso en el cifra y además de eso va a llevar un libro que dediqué para él más que nada porque todo lo que dice aquí es posiblemente mentira, pero yo voy a saber si el libro prestó de verdad, si dentro de 2 meses no está en la estantería de la CERVE, que los libros que no les gusten, léelos y déjalos allí así a la gachapanda. Y si un día veo mi libro, te corto los dedos. Antes de nada, muchas gracias a la Yocura, que me hizo una empluga a mi hermana. Si poner a la Yoca y presentar a la Yocura era premeditado, pues no, que tampoco me había dado cuenta del detalle, pero quedó bien. Y esta hay una mezcla rara, y venía pensándolo aquí, porque los que estáis del público sois dos mundos para mí muy distintos. Y la Biblia siempre está diciendo, Aurora, siempre está diciendo que yo soy un faltoso que se dedica a martirizar literatos y compañeros de trabajo, que los machaco mucho, pero tan mal no lo debéis hacer cuando tenéis muchos aquí. Vale. Sí. Siempre digo que las presentaciones de libros un objeto. Las presentaciones de libros tenían que no ser necesarias. El libro tiene que presentarse solo. Queda un poco feo si no lo pones en valor. A mí me gustaba mucho cómo edita Trave y préstame mucho la semilla que puso de portada, y el libro como tal está muy guapo. Criticaronme mucho la semilla, ¿vale? Que miro revirado y que todo lo que queráis, pero bueno, no sé más. Por poner en contraste a lo que estuvo contando Chechu, este libro es un fracaso, ¿vale? Y cuando os digo que es un fracaso, es porque yo va 10 años quise hacer la biografía novelada de la vida de Jesús Ibáñez. Y una cosa que empezó en Santa Cruz Resort, cuando estaba con el señor Peter King, que merqué el libro que me vino desde México y recibílo en aquella oficina. Y un libro, Las Memorias de Jesús Ibáñez, cuenta tantísimas cosas y son tan inverosímiles que yo dije, esto tengo que comprobarlo todo. Y púseme a comprobarlo y resulta que era todo verdad. Entonces, yo una cifra muy menor, que él escribió la autobiografía, pero contó todo con media lengua, y tuve que ir rastreando en otros libros, en periódicos, en hemerotecas, años, ¿vale? Tuve ese trabajo, siento-me escribilo, quiero hacer las cosas bien, y encuéntrame con un problema muy grande, que son 3 años de la vida de él, donde está metido en cárceles para adelante y para atrás, y yo no soy acordado. Entonces ahí dejo de escribir. Páselo a los míos testers, que son Aurora y Ignacio Varillas, y los dos me dicen lo mismo, no fue burla. Y este capítulo y un puto peñazo, quítalo. Los dos. Yo vale. Mantengo ese capítulo que ellos dicen que es un puto peñazo, y
escribo lo lineal. Terminé de escribirlo, vuelvo a dejarlo con a decirme, sigues sin furrular, y este capítulo y un puto peñazo. ¿Por qué me decían que no furrulaba? Por lo que dijo Chechu precisamente. Porque ellos atraían el personaje de la madre y yo abandono o dejo un poquitín de lado el personaje de la madre por el personaje de Jesús Ibáñez, ¿no? Pero también yo creo que me lo pedía la historia, La madre agarra mucha fuerza y va perdiéndola y va agarrándola al filo. A mí parecíame que la narración estaba bien, así, y quedaba equilibrada. Cuando todos me lo dicen y intento mover el libro y bueno, pasa eso, pero bueno, tengo que reescribirlo. Todos me lo dicen, tendrán razón. Y entonces digo, ¿y si en vez de reescribirlo o hacer la segunda parte que tenía pensada, reescribo y escribo una novela totalmente distinta y eso no lo toco? Y entonces ahí dije, voy a poner todos los problemas que tuve yo para contar esta vida. ¿De dónde saqué los datos? ¿Dónde me pegué? ¿Qué problemas tuve? Vale. ¿Hágalo yo? ¿Póngome yo al frente diciendo tochures y bobaes? No. Estaría bien que lo contara una persona que fuere como nieto de Jesús Ibáñez. El ser alguien de la edad de mi padre. Porque eso iba a permitirme mostrar cómo una persona que luchó tanto, el nieto, ya está acomodado. También me iba a permitir una cosa, porque yo tengo un colega que pasando los 50 años puedes soltar lo que te salga los cojones, porque ya empiezas a ser viejo y ya, pero tienes 50 años, joder. Y cuando tienes 50 años ya dices cosas con sabiduría. No es un mangón cualquiera, ya tienes 50 años, ya tienes cosas en la mochila y puedes soltar lo que te salga del desmadre. Entonces, eso no me cayó en vaso y yo tenía algo en la cabeza. Cuando pasó el confinamiento, murió un compañero de trabajo que yo tuve 10 años trabajando con él y yo pasélo muy bien con ese. Contónos muchas historias. Entonces, en un momento dado, hazte una chispina en la cabeza y dices, todas estas historias que me contó este paisano, que yo siempre decía, no tienen que caer en saco roto, van a perderse. Y ahí hizo una chispina, pin. Y si lo cuenta, en vez de este personaje que tengo que crear de la edad de mi padre, y pongo a mi compañero de trabajo, que es el que va a contar la historia. Entonces, imaginaros, coges una persona real, ¿vale? Y haces como Mr. Potato, ¿no? Quito y esto, y voy amestando y bla. Entonces, lo primero que tenía que hacer era convertir a mi compañero de trabajo, que no era especialmente borracho, aunque te quedó eso, pero era muy putero. Al caso patates. Vale. Convertirlo en escritor. Bien, pues si fuera escritor, ¿qué escritor sería? Marcial Fuente Estefanía, novelines. La novela de género española son los novelines de Aduro. Y entonces, poner este narrador permitíame despotricar, como cuando está un paisano en Chile, como opiniones de mi padre, de la oficina, de tal, de todo. Entonces, esa oralidad, yo lo que hice fue intercalar capitulinos, tenía 20, pues hago 21 nuevos, fui intercalándolos, furulando todos igual. Esa parte, si la primera me costó 5 años escribirla, la otra escribirla del tirón en un mes. Y luego, Caballela. El Amesto para mí quedó bien. A mí. Que no y hagáis caso. Está bien, quedó bien. Yo también los aciertos de la novela.
Yo creo que lo que fan estas dos narraciones y dibujar lo que perdimos. Enlazo con la tu pregunta. Un paisano como Jesús Ibáñez, que fue presidente de las Juventudes Socialistas allá por Deubieu, por el año 15, que fue pistolero del Soma, que después, como me parecían muy tibios, pasase a la CNT, que representando a la CNT va a Rusia con Nin, con Maurín, que después tiene un problema de faldes perres y acaba 8 años encerrado en Rusia sin poder salir, viviendo como Dios, como se ha dicho. Y un paisano que luchó por sus ideales, que vuelve a España en el año 33, participa en la revolución del 34, va a la cárcel, va a la guerra, o sea, sale en febrero de la cárcel, en julio de la guerra, está en el frente, Bierru, pasa las Cutes, Sigunduru, el migrante en Francia, hasta que acaba exiliado en México, hecho una mierda. Y una vida maravillosa. Y un paisano que luchó tanto, un nieto de él, ahora mismo yo veo las terrazas y digo yo, ¿cómo se sentiría este paisano? Y esa es la reflexión que yo quería hacer con esto. Nuestro compañero de oficina era fiu de un sindicalista también bastante renombrado de los guardias del 62. Eso no lo inventé, ¿va? Y un sindicalista que cuando hicieron el homenaje estamos ahora pues el 50 aniversario, dijo que no quería ir, ¿vale? No quería ir porque aquello parecía un paripé. Y este había sido uno de los cabezaleros. Me dijo, no voy. Y yo tenía eso y pensando, un par de así y el fibo acomodado, un cuello blanco acomodado. No lo sé. Yo creo que ese viaje explícanos un poquitín como sociedad. Está claro que lleva la lectura que hay que sacar de la sociedad. A mí, bueno, o la mía. Yo de la vida de Ibáñez podía haber contado 40.000 cosas y tenía en mente hacer segunda parte, pero llegó un momento que me cedía ya el tema de Ibáñez, ya tanto tiempo con él, ya dije, me lo quito de encima, y esta manera parecióme guapa. Y tú dices que despotrico mucho de muchos... Mira, el mundo de la banca, los que están arriba son unos sociópatas hijos de puta de manual. ¿En tienen razón el narrador? Bueno, claro. Hicieron una entrevista y decirme, no tienes miedo de que las opiniones del narrador piensen que son las tuyas. Bueno, estoy en literatura, no tiene por qué ser así, ¿va? Casi todas son mías. Pero Pablo Cuello, que está por ahí escondido, que tiene una columna, que esto me recuerda a 20 años, cuando asomaba así la cabecina, cuando decía Ricardo lo de... Paso. ¿Dónde estás, cabrón? Díjome, yo nada más escribir la parte de mi compañero de oficina, pasélo a él. Fue la primera persona que lo leyó. Y la única que lo leyó antes de llegar a la editorial. Y hízome una alabanza muy, para mí, a mí prestóme mucho. Díxome, no me queda claro dónde termines de falar tú y dónde empieza la voz
esta persona de la que estamos hablando. Porque sí es verdad que soy yo, pero cuando doy la parte oral, y él que lo oyó de primera mano, el que me dijere que lo había conseguido, pues para mí fue la mejor alabanza. Les destinó. La que me hizo él es que lo conseguí. Las partes que son así cañeres no son tantas. Lo demás, hay una novela en asturiano plomiza que no os va a prestar. Pero yo quería leeros un cachino. Porque además, yo empecé a trabajar con dos que están aquí en el año 99 y supongo que os sonará algo. Una temporada larga que para saber los planes de empresa que nos deben aplicar teníamos que leer la nueva engaña de sábado, firmado siempre por mesmo mamporrero. Después, cuando llegábamos de Yunes, teníamos la circular con los detalles. Acordaros de esto, ¿no? ¿Qué ascuraba? Yo desde que entré a trabajar mercaba una xenda de cada año y todos los días anotaba las incidencias del trabajo, por si después venía auditoría o de algún palancanero a tocarme los collones. Estaba todo apuntado. ¿Quién me mandara a hacer algo y quién me contestara qué cosa? Por si acaso, que tuve directores y jefes castrones de verdad. También los tuve bonos, hay que decir, pero fueron los menos. Cuando me jubilé, que meto esos axendes, que me les pidiera un rapazo que de aquella trabajaba conmigo, pero no me les quisiera. A saber qué iba a hacer con ellos, quiciabes escribir un libro cuando yo tuviera muerto. No tenía en consideración a aquellos dos, el mono y el morganillo, y aquel que vendía los mantecaos de Astorga. Puteáronme bien, pero prestó a trabajar con ellos. Nada más me quedó la espina que nunca quisieron dir a un puti, que quería verlos correr por los pasillos en calcetos, como me decía Infinito cuando tamé. Miento. Fuimos una vez en Xixón, cuando la despedida de Maurín. Primero al Dragón, que hacía años que no iba. Y después acabamos en Casa Coco, con una moza bailando con una boa alrededor una barra, pero ninguno se animó a nada y yo ya no estaba por llavor. Provoquélos, pero no me entraron al trapo. Ahora los mozos son unos osos. Si me ponen a mí una fema así na anantia, métola hasta la culebrona que ella, que con la luz apagada yo lo mismo igual que otro. Aquella debió ser de las últimas vegades que hacía un puto. Para entonces ya no prestaba, y eran todos yo calonos escomanados, en llenos de rapaces de fuera con los que malapenes te entendíes porque no falaban un res la nuestra lengua, sitios donde nada más debes a calcarla y colar. No había gracia ninguna en eso. Una vegada, debían ser las 6 de la tarde, más temprano, no podías ir porque estaban recudiendo. Entré en un club de la parte gozón y estaban llenos negres comiendo pipes y fumando, que aquello parecía gorilas en la niebla y oye, colé de allí escopetado. No era plano. Para entonces tenía un Audi, mercado a Eric el belga, que casi sabía solo el camino a los clubs que más me prestaban. Hubo una vegada, esta ayer, aquí puse muchas anécdotas porque fueron muchos años trabajando y muchas de las historias que nos fue ocurriendo este paisano. A mí esta ayer es las que más me presta. Pero bueno, está también la de el enano de 5.000 pesetes y todas esas. Hubo una vegada que no acabé detenido por el canto un duro. Fui todo calentuco a las 4 de la mañana y atopé una vegada. Había un par de guardias civiles, altos como castillos, a la entrada, y echaronme el alto. ¿Que a dónde iba? Dime uno. Coño, ¿dónde voy a ir? A ver a tomar, apetecióme decir. Pero dije que quería entrar a tomar una tónica. Porque este paisano era de tónica, no era de tónicas. Los cacharros eran caros. Había que gastar en otra cosa. Y él, todo farruco, que no se fue hasta que acabaron. Y yo, que se iban a tardar mucho, pero echaronme de allí de malas maneras. Así que acabé sentado en el Audi y dije para mí que a dónde iba a ir a asesores, que deben trancar en todos los llaos
así que quedé esperando. Hostia. A ver, no. En cuanto vi que entraran aquellos dos, metíme dentro. Hostia, y era para verlo. Guardias civiles en corros charrando y una filera paisanos arrimados a la barra, blancos como la nieve, mirando para mí como si fuera una fantasma. Una retafila moces baixaba las escaleras con un maleto con una mano, pero non vi máis nada porque vino para contra min un teniente puto gafo diciendo que si non colaba de allí acababa detenido y pasando la noche en calabozo. Asina que se apagan las carrenderas, pero volvía al otro día y había moces igual. Estas anécdotas que nos contaba ayer, no sé, era lo que me apetecía meter para que no se perdieran. Suavicé, pero hay alguna prestos. Los que lo conocían, bueno, conocerán los códigos y les anécdotas. Y no sé, pregunta. Bueno, una de las preguntas que tenía que hacerte, y antes de dar paso al público, pero yo la dijiste, entonces ya no te la voy a preguntártela, pero ya te contestará. Que fue tan duro y ayordiante el trabajo de investigación de la novela, como dice el narrador, putero y no borracho, pero ya me la dijiste que sí. Pues mira, ¿Posicionaste? ¿O no? un poquitín sí. Como el narrador. Vamos a ver, yo entramos a ir a la biblioteca de Asturias que había cosas que no estaban engaramentadas en internet. Después sí, después subieron una biblioteca del comercio, pero al principio había que ir allí, a la biblioteca. Y luego yo hice una lista, porque él cuando está en Rusia, enrollase con una tía que lo espía. Y entonces ella hace una lista con los este tío estuvo haciendo de Cicerone y de guía para todos los españolinos y sudamericanos que pasaron por Moscú. Entonces, en los años 20, este hombre tuvo entre el finales del 24 hasta principios del 33, todos los que pasaban por allí llamaban a él porque sabía el idioma. Entonces, de aquella, para pagar el viaje, volví a España y publicaba un libro. Entonces yo agarré donde ella ponía todos esos escritores y dediqué a comprar todos esos libros. Y estamos hablando de libros de los años menos del 32, ¿no? Que a veces son autores que quedaron muy escaecidos y bueno, pues ya ves el libro desde Argentina o desde Chile o desde donde tuviere y a lo mejor el libro costaba 5 euros y 40 de gasto perdido. Y pillabas el libro, abríaslo, leíaslo entero y había 2 líneas que hablaban de Ibáñez. Porque entre los que fueron a Rusia había gente que dedicaba capítulos enteros y bueno, contaban de muchas cosas de la vida que se aclaraban mucho, pero había otros que no, bueno, era guía, ni siquiera lo voy a nombrar. Hay muchas, yo me quedé muchísimos libros para ellos no sacar nada de ellos. Y O sea que a llorir, pero total. No, pues eso está tan bien conseguido cuando lo cuenta. Claro. Está claro. Ya no estaba muy bien de serie, pero Está claro. ¿Tenéis alguna preguntina para el autor? aprovechar ahora que voy a contestar. Sí. Hay una cocina. Tira. Quiero andar. Sí. No esperaba menos. No, y es que tú ya sabes que el mío personaje preferido, yo le doy, lee la mujer. Y yo pensaba que ya era para 2 novelas, una para Doña y otra para Ibáñez. Pero bueno, esta la Sina y lees tu razón. Entonces, ojalá Chechu de escenas muy guapas de la vida
decir que a mí la que más me prestó, aunque recuerdo perfectamente los que menciona, ¿no? De los navales y la de cuando estaban los críos allí y vienen unos que tienen armada, bueno, son todos interesantes, pero a mí la connotación muy guapa y fundamental para entender también la relación entre ellos y es cuando en Santoña, creo recordar, os cae el crío al agua y entonces el que parecía que era tan valiente entonces un poco como cobarde y tal, hubo una relación allí que no sé, porque eso es lo que me pregunté y es lo que ahora me pregunto a ti, si eso es ficción, porque si es ficción entonces de acuerdo, no, si no es ficción digo que no es ficción. Esas cosas son las que hay que ficcionar. Vamos a ver, yo tuve muchísimo respeto con esa parte. Entonces, Ibáñez cuando escribe la biografía, cuando publica la biografía, fue un poquitín antes de morir, que ya estaba alcoholizado, y él tenía una montonera de apuntes, desde él hereda, la madre, quiso escribir la vida de ella. Entonces, no llegó a escribirlo, tenía apuntes. Y en el libro de Ibáñez, el principio son los apuntes de la madre tal cual. De ahí saques la vida de la madre. Pero son como esteriles. Y él después, digamos que copia un poquitín ese esquema de pasóme esto, anoto una escenina y ya la desarrollaré más adelante. ¿Qué pasa a este paisano? Él hereda la carpeta de la madre, toma notas de él, el lenguaje, ve a la madre escribir, él también quiere escribir, y después cuando la madre lo abandona en los caminos, él agarra el testigo y dice, voy a escribir yo la novela que mi madre no escribió, la vida de ella, y toma notas. Pero ¿qué pasa? Que después está 10 años fuera de España y tiene las notas tomáis en la casa de Oviedo y no tiene acceso a ese material. Entonces cuando está fuera, él desarrolla otra carpeta distinta, con notas, con estenines. Y cuando escapa de Rusia, deja detrás esa carpeta también. Todo lo que trabajó en Rusia, quedó en Rusia. Y entonces, cuando torna a España, ¿qué tiene? La carpeta de la madre y lo que había anotado él. Y esa guárdala como un paño, exíliase a Francia, y cuando llega de Francia, va a México, encuentra al antiguo amante que dice, toma, guardete la carpeta que dejaste, tómala. Y dais la carpeta de Rusia. ¿Vale? Y entonces, él con esos dos carpetes, pero ya no tenía la cabeza, estaba alcoholizado ya, hecho una mierda, él amaña el libro para sablear a los colegas, no era para no estar trabajado. Tiene partes que no están trabajadas y hay cosas que él entendía, las referencias, pero nosotros perdimos el contexto. Y mi labor fue agarrar todos esos escenines, desarrollarles, ponerles en orden, porque él, claro, él acordabas, pero tú cuando lo agarres no. Y hay cosas de la madre que están muy desarrolladas y eso y es tal cual. Eso lo de Santoña y es tal cual. Y el capítulo que decían que era un puto peñazo, y es lo más importante para él, que eso explico aquí, y por qué. Y el capítulo más importante del libro. Porque para mí y el que explica el personaje de la madre. La madre dio un personaje con una fuerza brutal. Por la vida que tuvo, por la personalidad que tenía y por cómo vivió también. Y un personaje tan brutal que cuando, bueno, Jesús Ibáñez conoce a ¿cómo se llama? Alfonso Camín en México, en el exilio. Cuando muere Jesús Ibáñez, Alfonso Camín empieza a escribir una novela que se llama La Teixedora de Urbiés, que es la vida de la madre de Ibáñez.
lo que pasa intentó venderla, no pudo, y dejó el proyecto para Prado. Si miráis clave, va a coincidir el número 139 de la colección, una novela que se llama Flora, ¿vale? Esa novela es la historia de la madre Ibáñez y salieron a la vez, con 15 días de diferencia. Yo sé de otras dos personas que están escribiendo la historia de la madre Ibáñez y de Ibáñez. Quiero decirte que es un personaje muy fuerte, que tiene muchísimo. Y esa escena en concreto es tal cual. Esa cita muy bien descrita. La escena de la cuarta que dice no está tan descrita ahí, tan descrita, y luego está también cruzada con la versión que cuenta Ibáñez en Moscú a un diplomático chileno. Entonces, cruzándoles dos, esa parte intenté ser muy fiel y que no me pillaran en muchos renuncios. Quería hacer una biografía novelada, entonces intenté inventar lo menos posible. Digamos que el 90% de lo que cuento ahí y 100% exacto. Vale. Qué pregunta, Teresa. Cuando llegaron a ti las memorias de mi tatarabuelo, ¿había alguna relación con un personaje que era de este libro? ¿Era de este libro? Sí. ¿Con qué personaje era? Es que ahora mismo... El que atraca Constantino Turó. ¿Al que ataca? El que atraca, porque era el dueño de... Vale. Claro, a ver, la parte de Ibáñez y tenemos una madre, tenemos un fío y tenemos a Constantino Turó que llega como el Espíritu Santo, ¿no? Tan que saliendo como de las cárceles, pues también entra y sale de la narración. ¿Cómo entra? Pues ahí tirando de hemeroteca, de las noticias de prensa. Fue muy célebre en la época, entonces cada vez que lo pillaban, pues salían un montón de noticias y también dos o tres con una crónica de Dios. Yo digo que fue mucho trabajo en los periódicos, pero aquellos los periódicos eran 4 fuelles, 6. No era más un periódico. Entonces pasaba una cosa así y recreábanse y ya una página entera contando cómo se escapó este tío. Hay una escena, una de las anécdotas, este paisano era muy célebre. Escapábase de todas las cárceles, pero porque aquí las cárceles eran una puta mierda. Eran muy ruines, les parece, eran ruines de... Vamos, y rompíase muy fácil. Y este paisano era, bueno, sabía un poco carpintería, un poco de albañilería y escapaba. ¿Visteis la peli esta de Cadena Perpetua? Que el tío está pintando el cuadro, pues eso hizo este hombre. Esa anécdota está sacada de aquí. Hay otra, pero para que veáis cómo razonaba este paisano, tenía tal historial de fugues que en el año 1909 estrenen la cárcel modelo de Oviedo. Era una cárcel a prueba de fugas, porque antes era muy fácil escapar de la cárcel de Llaviana o de la de Moralena, de la que fuera. Entonces, sabiendo que este tío iba a intentar escapar, ponen en una celda y ponen ahí al lado a un tío que queden 3 meses para salir de chivato, para que lo vigilen. Entonces este que lo sabe, cuando lo va a visitar la madre de Ibáñez, dice, oye, este paisano entró aquí por celos, yo muy celoso, búscame dónde vive, qué horarios tiene la mujer, cuéntame algo de él. Entonces, con lo que contó la paisana, en la celda, coge un papel y escribe, la tu mujer fulanita, entiéndese con el carnicero, tal, si quieres verlo no tienes nada más que dir, tal, mételo en un sobre y pon a la atención del preso, tal, celda, tal, y tíralo por la ventana a la calle. Y pasa un paisano, encuentra el sobre y entrega una garita. Y según lo entregan la garita, el otro
abre aquello y que la niña le está poniendo los cuernos. Me cago en su madre. Entonces va, quiere fugarse y velo. Entonces va a pedir ayuda al compañero en la celda al lado. Y el otro dice, no, ¿cómo te vas a jugar? ¿Cómo te vas a jugar? Que te quedan 3 meses. Y el que sí, que vamos a jugarnos. Entonces, como ya tenía entre los dos, ayúdalo, y de la que sube a la Muria, dice tú, ahora, hijo, mira, voy a decirte la verdad, no te engañó, era nada más para que me ayudases a subir aquí. Ahí quedes, hasta luego. Era muy célebre ese paisano. Tenía cosas muy guapas. No hay más una también de la novela. Y tal cual, tú barres la noticia de prensa y no te lo cuenta así. Cuéntate que el preso arrepentido en el patio, en medio del patio, dio media vuelta. Claro. Y después a tiros por la vía del tren. Eso, que en la historia, esa historia fue fácil. Había mucho que contar, era nada más llenar los huecos. Y ese era el problema para seguir, el llenar los huecos. Yo sé que después estuvo en 9 cárceles distintas, pero pedí el historial penitenciario y no me lo dieron. Y ¿qué voy a inventar fechas? Pues no. Entonces ahí frené. ¡Hala! ¿Más preguntas? Yo daos muchas gracias a todos y a todas por la asistencia y pasamos a la firma de libros, si queráis llevar alguno. Pasamos a la firma de libros con el autor. Muchísimas gracias a todos. Y después pasaremos a ver si te Sandra. Tres comidas todos. Tú, el tu peso.